Mi nombre es Gustavo Hernández, soy Community Manager de Dr. Lata. El día de hoy tenemos al doctor Ramírez Gutiérrez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, doctor. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, por ser miembro de Doctor México. Y pues bueno, el tema de hoy vamos a hablar acerca de lo que es las lesiones deportivas y cómo se puede recuperar el cartílago. Esto es una de las preguntas que viene dentro del tema, pero pues bueno, el doctor nos va a contestar en esta entrevista. Bueno, voy a mencionar rápidamente que el doctor es traumatólogo y ortopedista en Monterrey, es director de la clínica Restaura, que se especializa en la cirugía y regeneración articular y pues bueno, cuenta con experiencia en hernias, rupturas de disco, artrosis y artritis vertebral. Al doctor pueden hacer una cita directamente en su perfil, buscan el nombre del doctor, doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, y pues bueno, pueden ver su perfil y hacer una cita directamente. Muy bien, doctor, pues vamos a hablar acerca de lo que es un poco lo que es las lesiones deportivas y el cartílago articular. Con la primera pregunta, ¿qué es, doctor? ¿Qué es el cartílago articular y pues cuál es su función? El cartílago articular es la estructura, ¿sí?, que hace que no choque hueso con hueso. Prácticamente es el amortiguador que hace que el hueso se lubrique sobre el otro hueso. Lo más característico cuando hablamos de cartílago, la gente generalmente se va a la rodilla. ¿Por qué? Porque es la articulación más grande, es la más fácil de identificar. Entonces, el cartílago es la estructura que hace que no choque hueso con hueso. Muy bien. Hay mucho, bueno, nosotros tuvimos un video muy interesante que tiene usted en su canal de YouTube, bastante concurrido, un video muy interesante que decía que es el cartílago se regenera y si es un mito o es una realidad. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Fíjate que es bien interesante. Hasta hace algunos años se consideraba que el cartílago no se podía regenerar. Y es muy claro el concepto. ¿Por qué? Porque el cartílago es una estructura que es avascular. Avascular significa no lleva sangre. Entonces, como no lleva sangre, el potencial de recuperación es muy bajo. Igual sucede, por ejemplo, con los nervios. Son estructuras muy sensibles que su capacidad de regeneración es muy pobre. Pero incluso los nervios también tienen capacidad de regeneración, pero es muy pobre. Es diferente a la piel. La piel se regenera muy rápido. Yo creo que te has quemado en el sol, ¿sí? Te salen ampollas, te descarapelas y en 2, 3 semanas ya estás bien. La piel sí tiene esa capacidad, el cartílago no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente cuando a alguien le detectan artrosis, que significa desgaste del cartílago, prácticamente es como si fuera una sentencia de muerte, ¿no? Te dicen, ya vas a sufrir de artrosis el resto de tu vida. Sí y no. ¿A qué me refiero? ¿Hay herramientas para tratar de detener el proceso? Sí. Las principales herramientas para tratar de detener el proceso de desgaste del cartílago es alimentación, cosa que no mucha gente lo relaciona, pero la alimentación es muy interesante como concepto. Obviamente, el buen peso, porque si es un amortiguador, entre menos peso le pongas es mejor, ¿verdad? Lógica natural, lógica natural. Y el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio va a hacer que se fortalezca la articulación. Entonces, para fines prácticos, tiene menos juego la articulación. Si está el cartílago sufrido y aparte tiene mala musculatura, tiene más juego, se desgasta más rápido. O inestabilidad, si le quieres decir el nombre médico, es inestabilidad. ¿Sí? Pero existen estrategias directas para que el cartílago dure más. Generalmente, ¿qué es? ¿Sí? Esas son estrategias externas. Internas, inyectar plasma. El plasma es un concentrado de la sangre donde se aíslan los factores de reparación, que aproximadamente es el 10% del volumen de la sangre. ¿Sí? Y se inyecta en la rodilla. Alguna gente a esto le dice terapia celular o células madre. No, eso es un engaño. Eso se llama plasma rico en plaquetas y solo son factores de reparación. También se puede inyectar colágeno, se puede inyectar ácido hialurónico, que son lubricantes, es decir, ayudan a que dure más porque está mejor lubricada la rodilla. Pero lo que es la terapia celular es una herramienta muy interesante. ¿Qué significa? Significa inyectar células de reparación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya tenemos, tú estás joven todavía, ¿verdad? Yo acabo de cumplir años, ya no me siento tan joven hoy, ¿sí? Pero cuando las personas tienen 60 años, solo les queda el 5% de las células reparadoras con las que nacieron. No sé si me explico el concepto. Sí, sí. Es decir, del 100% de células que se encargan de reparar cuando tú naces,
A los 60 solo te queda el 5%. Es por eso que el adulto mayor se recupera más lento que el joven, o se recupera más lento, más lento que un niño. Por ejemplo, un niño se fractura el fémur y a 6 semanas, 2 meses ya anda caminando y corriendo tal vez. Y un adulto a los 2 meses apenas empieza a mover la pierna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene menos capacidad de reparación. Entonces el concepto es bien sencillo. Agrégale células de reparación. Y si seleccionas bien al paciente, el 70-80% de esos pacientes pueden llegar a mejorar de su sintomatología dolorosa. No, fíjate que es bien interesante, no necesariamente se ve a veces en la resonancia, ¿sí? Pero clínicamente el paciente se siente mejor. ¿Por qué? Porque el desgaste de cartílago es importante, pero también hay algo que es químico. Es decir, el desgaste de cartílago también produce un problema químico y las células son muy buenas antiinflamatorias. Por eso también a veces no se ve en imagen, pero el paciente se siente mejor, ¿sí? Entonces, la terapia celular la estamos utilizando cada vez más, ¿sí? Pero hay que seleccionar el paciente. No todos los pacientes son candidatos. Sí, evidentemente es una de las opciones que hemos escuchado directamente en distintas oportunidades y pues qué bueno que exista este tipo de ayuda para las personas que, pues, bueno, que queden o se desgasta el artículo como tal. Para el caso, por ejemplo, bueno, nos contestó muy bien acerca de lo que es el tema del desgaste del cartílago. Supongo que eso también responde mucho acerca de jugadores de fútbol, por ejemplo. Fíjate que es bien interesante. En los futbolistas, ¿sí? Algo muy interesante es el músculo cuádriceps y el ligamento cruzado. Yo creo que son las dos estructuras muy interesantes en el futbolista. También los meniscos, ¿sí? Es obvio. ¿Por qué? Porque la rodilla es el fémur, la tibia, la rótula, que son los huesos, pero los dos empaques o los dos amortiguadores son el cartílago y el menisco. Entonces, los futbolistas sufren mucho de menisco, pero siendo estrictos, el menisco es relativamente sencillo. ¿Qué significa eso? Si no está muy roto, no da mal servicio y el paciente anda bien. Si está muy roto, la verdad es que lo reparas y les va muy bien. ¿Qué sucede? ¿A qué me refiero? Si es un paciente, yo les digo, te vamos a hacer una artroscopía. Artroscopía significa meter una cámara de televisión y repararles la rodilla. Entre más lesión de menisco tengas, es mejor a mediano y largo plazo, porque es una cirugía muy resolutiva la de menisco. Entre más lesión de cartílago tengas, menos buen resultado a mediano y largo plazo, porque el cartílago tiene menor capacidad de recuperación. Entonces, y el otro es el cruzado. ¿Qué sucede? El cruzado es el principal estabilizador interno de la rodilla. Si tiene juego porque se rompió o quedó alargado o queda insuficiente, tiene mucho juego en la rodilla. Al tener mucho juego o mucha inestabilidad, se desgasta más rápido el cartílago. Entonces, eso es lo que le ocurre a muchos futbolistas, ¿sí? Se lastiman el cartílago porque le dan muchas largas a la lesión de menisco o a la lesión de cruzado. Entonces, ¿qué se recomienda? Que es algo importante, sobre todo los deportistas, que no oculten el dolor en base a antiinflamatorios y analgésicos. ¿A qué me refiero? Si juegas y se te inflama la rodilla y te duele, obviamente el tratamiento inicial es conservador. Pero si agotaste el tratamiento conservador y te sigue doliendo, repárate. ¿Por qué? Repárate temprano porque tu resultado es mejor a mediano y largo plazo. ¿Sí? A que te esperes a que te duela mucho, se desgaste mucho porque tu resultado a largo plazo es menos bueno. Entonces, el cruzado es básico, ¿sí? En los deportistas de alto rendimiento. Pero, no me vas a creer, hay gente que no tiene cruzado, pero tiene tan buen cuádriceps que la rodilla está estable por el cuádriceps. Entonces, cada paciente es diferente. Pero en general, yo siempre le digo a mis pacientes, el dolor es un aviso de daño. Es decir, si haces alguna actividad y te duele, te está avisando que esa articulación no está para esa actividad. No es tomar antiinflamatorios y analgésicos para ocultar la molestia, ¿sí? Es atacar el problema. Y evidentemente hay deportistas que por ese problema o por problema de desgaste del cartílago, pues ya su carrera pues se termina porque son lesiones constantes que pues bueno, sus piernas ya no pueden, pues digamos, con esos dolores, supongo
qué es lo que le sucede actualmente. Los tratamientos que existen en el cartílago, habló acerca del plasma rico en plaquetas. ¿Hay otros tratamientos adicionales a esos, doctor? Sí, es muy buena tu pregunta. ¿A qué me refiero? Depende del grado en que se encuentra el desgaste. Si es un desgaste inicial, lubricantes como ácido hialurónico o colágena pueden ser suficientes. Si el desgaste es un poco más avanzado, hay algo que se llama proloterapia. Proloterapia es inyectar sustancias de reparación, ¿sí? Puede ser ozonoterapia, es otra buena alternativa, y puede ser plasma rico en plaquetas. Generalmente esas estrategias es para desgaste tipo 2 o grado 2, es decir, cuando ya es un poco más que el grado 1. Cuando es grado 3, es decir, ya hay unos cráteres importantes, ya hay una pérdida de cartílago importante, ahí es donde entra la terapia celular. Ahí el plasma no funciona tan bien, el colágeno no. Pues ahí ya tienes que utilizar ya herramienta más intensa. Y es donde funcionan las células. Inclusive estamos en un protocolo, siguiendo un protocolo que ya está autorizado en Estados Unidos del uso de células, pero fíjate que interesante, a diferencia de lo convencional. Son células que estamos haciendo dirigidas a cartílago. ¿Por qué? Porque lo habitual del gran mayoría de los médicos y el mercado es inyectar células madre, porque el nombre no me gusta, ¿sí? El nombre correcto médico es célula mesenquimal del adulto, ¿sí? Células mesenquimales inespecíficas, es decir, no van dirigidas a ningún tejido, van a lo que se ofrezca, ¿sí? En cambio, las que estamos utilizando nosotros son células dirigidas a cartílago, sobre todo en lesiones severas. En lesiones severas se diferencian las células para que hagan cartílago, ¿sí? Entonces, prácticamente las prediferencias y activas a cartílago. Y es en etapa 3 y en etapa 4, es decir, ya cuando son de prótesis. En general, yo como quiera le digo a mis pacientes de etapa 4, creo que vas a acabar en prótesis. ¿Te gustaría o no te gustaría agotar el recurso de las células? Pero el de etapa 3, sin lugar a dudas, es el mejor candidato a terapia celular. Es muy interesante que, bueno, con los avances de la medicina, pues se puede llevar una vida, pues, estable para este tipo de personas, una vida digamos, relativamente normal. Pero se me viene a la mente, por ejemplo, ese tipo de personas que ya recibían este tipo de tratamiento, pueden llevar una vida normal, pueden hacer, bueno, quizás menos actividades que otras personas, pero, por ejemplo, en el caso de deportistas, ¿deben bajar su rendimiento o de plano retirarse? El dolor se los va a decir. El dolor y la incapacidad les va a decir para qué quedó su rodilla y para qué no. Y yo creo que tú tienes amigos, igual que yo, que les digo que son atletas de fin de semana, ¿no? ¿Sí? Claro. Son atletas de fin de semana en los cuales dicen, es que, ¿sabes qué? Me tuve que retirar del fútbol porque las rodillas no me dan. ¿Sí me explico? Pero también no se reparan y no hacen tratamientos tempranos. Te voy a decir que creo que tenemos un problema es como sociedad. Como sociedad tenemos un problema en que queremos solo gastar en enfermedad y no queremos invertir en salud. No sé si me explico en el concepto. ¿A qué me refiero? Si estoy malo, sí voy con el doctor. Si no estoy tan malo, mejor me aguanto y me espero, porque sienten que es desperdiciar el dinero cuando lo invierten en salud. Y yo les digo, es bien sencillo. ¿A poco llevas el carro a mantenimiento hasta que te falle o se lo llevas al mantenimiento preventivo? Lo llevas a mantenimiento preventivo porque sabes que cuando te falle te va a salir más caro. Bueno, igual sucede con la enfermedad. ¿Sí? Igual sucede con la enfermedad. Entre más te esperes a estar enfermo, más te vas a tardar en recuperar, más te va a costar. Entre más temprano sea tu tratamiento, es mejor a mediano y largo plazo y va a ser más económico para la sociedad. Pero como sociedad no estamos acostumbrados a invertir en salud. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, claro, sí, sí. Hablo de la mayoría, ¿eh? Obviamente no hablo de todos, pero la mayoría sí es, ¿eh? Sí, o sea, y con esto también se me viene a la mente, pues la idea de a partir de qué edad es importante hacer este tipo de revisiones o chequeos. ¿Es quizás a partir de los 30 o a partir de qué edad? Yo creo que a partir de los 40, si eres sano, yo creo que es a partir de los 40. Siempre, pero yo siempre les he dicho, y es algo que me gusta repetirle mucho a mis pacientes, escucha tu dolor, escucha tu cuerpo.
el dolor es un aviso de daño, es al que tienes que escuchar. A lo mejor si tienes 45, pero haces ejercicios, comes sano, ¿sí? Nada más hazte check-ups, ¿sí? Y si todo está bien, le puedes seguir. Pero si ya sales con una alteración en tu check-up, tienes dolores, tienes fatiga, se te inflaman las articulaciones, aunque no estés tan malo, ya debes empezar a atenderte. Y además, quizás depende también del tipo de vida que lleves, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la prevención para futbolistas o deportistas de élite, pues me imagino que pues los equipos llevan una rutina con un experto como usted pues para que tenga un cuidado perfecto en las rodillas, ¿no? O en las articulaciones. Fíjate que sí y no. ¿A qué me refiero? Porque ellos también, a veces los deportistas quieren pasar este año porque el siguiente se vence su contrato y se esforzan de más. ¿No? Claro, Y me ha tocado gente que me dice, no, hombre, Ramiro, nada más sácame del apuro porque voy a hacer el último maratón y luego ya no. ¿Sí? sí, sí. Y les ocultas el dolor con antiinflamatorios, analgésicos o con esteroides, ¿sí? Para ocultarles la molestia, sabiendo que no es correcto a mediano y largo plazo. Pero su visión es esa. A mí me ha dicho gente, Ramiro, hazme correr el último maratón y ya después ya le bajo el ritmo y me cuido. Es válido. Lo que no es válido es que los engañemos diciéndoles que es bueno. Por ejemplo, si tú padeces de las rodillas, no es bueno el trote, no es bueno el brinco, el salto, hincarse. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Los cuidados de las articulaciones no tienen nada que ver con el tratamiento, tienen que ver con la enfermedad. Es decir, tú te tienes que cuidar igual de bien, ¿sí? Con la rodilla grado 1 que con la rodilla grado 4. Los cuidados son exactamente los mismos, ¿sí? Igual con la columna, ¿sí? O sea, los cuidados son los mismos si tienes un disco chiquito que si tienes un disco grandote. ¿Por qué? Porque los cuidados están relacionados con el diagnóstico y con la enfermedad, no con el tratamiento. Y eso me gusta decirle a los pacientes, les comento, le digo, es bien sencillo. Es como si vas con el dentista y le dices, oye, ¿cuántas caries tengo para saber si me lavo o no los dientes y cuánto me los lavo? Te los tienes que cepillar igual de bien si no tienes caries que si tienes 5. ¿Sí? Sí, claro. Eso es lo correcto. Igual sucede con las articulaciones. ¿Eh? Los cuidados son, que es algo interesante, son por la enfermedad, no son por el tratamiento. Se tienen que cuidar igual de bien, aunque queden bien con el tratamiento. Mencionó que, bueno, ha mencionado bastante bien lo del tema de los chequeos, bueno, revisar o estar muy atento a los dolores que se tengan, pero alguna medida, por ejemplo, en el caso preventivo, ¿cuáles podrían ser para evitar que, pues bueno, para cuidar, no sé, quizás algo que tenga que ver con la alimentación o algo que tenga que ver, no sé, con el estado de salud del paciente? Fíjate, en nuestra página, Ramiro Restaura, ¿sí? O de Restaura, ahí viene algo de dieta antiinflamatoria, ¿eh? La alimentación es algo muy interesante. La alimentación básico, es cierto, come frutas y verduras, ¿sí? Pero aparte, quítate harinas, quítate quesos, ¿sí? O sea, hay varias cosas antiinflamatorias. Yo creo que es que busquen dietas antiinflamatorias o dietas basadas en plantas. Son las antiinflamatorias para fines prácticos. Pero algo que también se nos olvida, ¿sabes qué es? El consumo de suplementos, ¿sí? Los suplementos alimenticios son muy interesantes. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentación que llevamos ahorita es muy procesada. Entonces, ha perdido muchos de los nutrientes naturales y por eso hay mucha enfermedad crónica. La enfermedad crónica es secundaria a una mala alimentación la gran mayoría de las veces. ¿Sí? Las medicinas controlan o intentan controlar, pero no mejoran las condiciones del cuerpo. ¿Sí? Entonces, los suplementos pueden ayudar. Si hablamos de articulaciones, me gusta mucho la cúrcuma. A mí me parece muy interesante, es muy buen antiinflamatorio. ¿Sí? Condroitina, glicosamina, MCM. ¿Sí? Puedes tomar colágena, ¿sí? Que son las más conocidas como para articulaciones, ¿sí? Cúrcuma, ¿sí? Condroitina, glicosamina, MCM, colágeno, ¿sí? Son las más interesantes para articulaciones. Calcio y magnesio también, ¿eh? Me gustaría decirte que el calcio y magnesio también participan en el balance del cartílago. Entonces, suplementos también son muy interesantes y algo que yo creo que poca gente conoce es una estructura, es una sustancia que se llaman péptidos. Los péptidos también es un suplemento alimenticio muy interesante. ¿Qué son los péptidos? La gran mayoría de los tejidos están hechos de proteínas, ¿sí?
La gente piensa que si come proteína, sobre todo proteína animal, va a ser músculo. Es decir, si yo como carne, como es músculo, voy a hacer músculo, ¿sí? Si como grasa, ¿sí? Va a ser grasa. No, no, así no es el cuerpo, ¿sí? Y lo interesante, si tú comes proteína, el cuerpo tiene que degradar esas proteínas a aminoácidos y luego el cuerpo hace otra vez proteínas para su propio consumo. ¿Qué son los péptidos? Yo les digo, la proteína es como si fuera la casa, el aminoácido es el bloque, los péptidos son muros prefabricados. Es decir, si tú consumes péptidos, le vas a favorecer al cuerpo a que se recupere más rápido, ¿sí? Y por ejemplo, hay péptidos de corazón, hay péptidos de cerebro, hay péptidos de músculo, hay péptidos de cartílago, ¿sí? Entonces yo les recomiendo muchos péptidos de cartílago y péptidos de hueso cuando tiene un problema articular. Leí en internet, bueno, ya en internet de repente hay información, pues, bueno, que puede confundir mucho a las personas, pero hablaban acerca de algo que tiene que ver con el, proteína de tiburón. Eso me parece que es una de las cosas que la gente no sé, se deja engañar o se deja, o no sé si tenga alguna ayuda para el cartílago. ¿Esto es un mito, es un engaño para la gente? Fíjate que no tengo mucha experiencia para hablar del cartílago de tiburón, pero en los estudios serios que yo he visto de suplementos no lo agrega. Es lo único que te pudiera decir. ¿Sí? Sí. Lo mejor entonces es consultar con un especialista como usted y pues seguir lo que usted recomienda. Y sabes, algo que es peligroso que está sucediendo mucho en México es los suplementos esos milagrosos que están sacando. Te voy a decir por qué. Porque me ha tocado muchos pacientes que se toman esos suplementos y se sienten mejor, pero porque trae cortisona. ¿Sí me explico? Y les ha ido peor. Y dicen, sí, cuando me empecé a tomar el suplemento, se me mejoraron mucho mis molestias, pero empecé a engordar, ¿sí? O me empezó a salir acné o empezó con gastritis, sí, porque tienen cortisona muchos de los suplementos. Entonces, tampoco compren todo lo que aparece en el internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bien sencillo. Si es un suplemento, te lo empiezas a tomar a los 2, 3, 5 días y te sientes mejor, no es el suplemento, algo trae, porque los suplementos no funcionan a corto plazo, funcionan a mediano y largo plazo, porque es reconstruir, no se enrique el tejido. Entonces no van a funcionar hoy, ni van a funcionar mañana, se van a llevar 6, 8, 12 semanas para empezar a ver resultado con un suplemento. Cuando son suplementos y a los 2, 3 días andan bien, peligro. Lo más seguro es que traigan o antiinflamatorios, ¿sí? Diclofenaco es el más común, ¿sí? O traigan cortisona. Y eso no es bueno, porque el diclofenaco oculta el dolor y la cortisona echa a perder el riñón y el hígado mañana o pasado. Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, a la gente que llegó hasta acá en la parte del video, pues les comento que pueden hacer directamente una cita con el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez. Él se encuentra en la ciudad de Monterrey, pero pueden contactarlo para para todas las dudas que tengan acerca del cartílago o, bueno, para cualquier suplemento que quieran consumir o para la terapia que comentó el doctor del plasmático en plaquetas. Y, pues, bueno, pueden hacer una cita a través de la plataforma doctor.mx. Doctor, no sé si quieras decir alguna conclusión acerca del tema. No, les agradezco mucho a Top Doctor, ya saben que tenemos ya años trabajando y muy contentos con su servicio, les agradezco y espero que todos pasen buen día y damos citas también por internet, ¿sí? Pero tienen que hablar a sacar cita para que les expliquen cómo se maneja, porque sí entiendo que mucha gente a distancia también tiene dudas, no puede viajar, pero les podemos ayudar con todo gusto vía remota. Muchísimas gracias, doctor. A toda la gente pues, puede ver también el canal del doctor. Es un canal bastante grande, muy interesante, con mucha información de calidad. Y pues bueno, muchas gracias, doctor, por la entrevista. Muy amable, Gustavo. Saludos a todos. Buen día. No dejen de cuidarse, por favor, que estén bien. Muchas gracias, doctor.